El 25 de abril de 1813 se constituye la Diputación en Guadalajara, algo que ustedes ya saben porque con motivo del bicentenario de esta fecha se lo estamos contando hasta la saciedad. Pero ¿qué sabemos del trasfondo histórico? ¿Cómo afectaban los momentos históricos a la provincia y a la capital? ¿Por qué se constituyeron diputaciones y no otras formas de organización? ¿Por qué en Anguita y no en otro lugar? A estas y a otras tantas preguntas vamos a tratar de encontrar respuesta esta noche en una de las citas más culturales que hemos tenido. Así que, rodeados de los que más saben, no se muevan porque en un instante arranca el debate. Decíamos que nos acompañan en plató los que más saben, los que nos pueden responder a todas estas dudas y a todas las que se nos planteen a lo largo de la noche, y les pasamos ya a presentar porque nos tienen, como les decimos, mucho que contar. Damos la bienvenida, las buenas noches y nuestro agradecimiento por acompañarnos a Plácido Ballesteros, historiador. Gracias, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches también a José Luis García de Paz, investigador. Buenas noches. Buenas noches a todos. Y también a Francisco García Marquina, escritor. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues en primer lugar, la primera pregunta que nos salta a la cabeza es conocer un poco más el trasfondo histórico de qué es lo que estaba sucediendo en 1813. ¿Cuál era la situación de España? Plácido. Era un proceso complicado, además en el que confluían distintos factores históricos. Por un lado tenemos lo que dominaba la Guerra de la Independencia, es decir, sucesos del 2 de mayo de 1808, la revuelta española contra la ocupación francesa y con todo lo que conllevaba. Eran los últimos coletazos porque el ejército francés ya estaba casi replegándose, pero en concreto en Guadalajara estaban presentes y tenían ocupadas la Guadalajara y buena parte del territorio. Pero al mismo tiempo confluía otro proceso, que era un proceso revolucionario, que es lo que era el nacimiento del régimen liberal, el nuevo régimen. Se estaba poniendo fin al antiguo régimen y en las Cortes de Cádiz, las autoridades españolas refugiadas en Cádiz habían parido ya la Constitución, aprobada prácticamente un año antes, el día de San José de 1812, y confluían esos dos fenómenos precisamente. En ese contexto nace la Diputación de Guadalajara, además nace por expreso mandato de la Constitución de Cádiz. ¿Qué papel tenía Guadalajara y la provincia de Guadalajara en toda esta situación histórica? ¿Cómo la afectaba? Bueno, nos estaban dando por todos lados, de un modo fino. Mira, todo el mundo conoce Bailén, el 2 de mayo, los sitios de Zaragoza, y a partir de ahí se acabó. A partir de ahí conquistan los franceses Andalucía, se quedan las Cortes de Cádiz y empieza una lucha de una serie de ejércitos españoles ayudados por los ingleses en la periferia y en el medio la guerrilla. En Guadalajara estaba la guerrilla, a fin de cuentas, y la Junta de Guadalajara, que en la provincia había dos juntas, la de Molina y la de Guadalajara, llamó al empecinado. Y la mayoría de las luchas fueron el empecinado y otros contra los franceses. De cuando en cuando el empecinado invadía alguna provincia limítrofe, o de cuando en cuando venía algún militar de guerrillero de las provincias de alrededor hacia acá. Por ejemplo, la batalla del Puente de Uñón fue entre Villacampa, Aragonés, y el empecinado contra Luis Hugo, el hermano del famoso general Hugo. Es un ejemplo. La cuestión es que luego, así eso fue de 1810 a 1812, 2 años en las que aquí esto fue un milagro que las dos juntas sobrevivieran, con todas las cosas que hubo, con las deserciones que hubo, con los engaños que le hicieron al empecinado, con las luchas de espías, que aquí tuvimos una serie de espías que atacaron al empecinado y le destrozaron el ejército 3 veces, y 3 veces lo volvió a reconstruir, su ejército. Y de repente llegaron los arapiles. Todo el mundo sabe, los arapiles hemos ganado la batalla, entra el empecinado junto con el general Wellington en Madrid, se rinde la guarnición francesa de Guadalajara. Y luego de repente, milagrosamente, se vuelve a callar la historia, porque resulta que los franceses tenían una cosa muy importante, es que sabían mover sus tropas, unirse y replegarse. Entonces abandonaron a Andalucía a condición de plegarse todos hacia la zona de Valencia, donde estaba el puesto del mariscal Suchet, el más importante, acababa de conquistar la capital de Valencia, y a partir de ahí hicieron el contraataque. El contraataque fue tal que de entrar aquí en julio los españoles y los ingleses en Guadalajara y en Madrid, en noviembre estaba otra vez todo reconquistado por los franceses. Fueron de Valencia a Cuenca, de Cuenca a Guadalajara y Madrid, y
pudo haber una segunda batalla de los Arapiles que no se llegó a dar porque había tal cantidad de lluvia que bueno, pudieron los ingleses replegarse. Pero fue un contraataque excelente. Luego llegó el invierno. El invierno fue uno de los inviernos más duros que se conocen. Pero ya en ese invierno ya se tenían noticias del desastre de Napoleón en Rusia. El desastre de Napoleón en Rusia realmente no fue culpa del invierno, fue del otoño ruso, porque fue en noviembre, diciembre, con lo cual calcularos cómo sería el invierno si a Napoleón le hicieron lo que le hicieron en otoño. Y claro, aunque todavía no estaban muy claras las cosas, entre las tropas que se había llevado Napoleón para invadir Rusia y las noticias, los franceses empezaron a mover sus tropas de modo que pudieran replegarse ordenadamente. Pero entre que esto llegó, que fue ya la primavera, que fue hasta mayo, creo que Guadalajara estuvo o guarniciones o tropas de camino, tropas muy importantes, en esa época estaban los franceses en pleno dominio de Guadalajara. El rey José estuvo primero otra vez en Madrid, luego se fue a Castilla, estuvo en Valladolid, estuvo donde le decía a su hermano que tenía que estar estratégicamente, y allí ocupando un poco la zona, y cuando decidió, se retiraron. ¿Os acordáis de Galdós, el equipaje del rey José? Bueno, pues hasta entonces, hasta que se retiró el general Hugo de Madrid con el equipaje del rey José, estuvieron mandando en Guadalajara. Lo cual no significa que estuvieran en paz. Evidentemente, el empecinado seguía dándoles cada vez que podía. Pero claro, eran más numerosos y más potentes. De hecho, una de las últimas batallas importantes que hubo fue, no me acuerdo si fue 2, 3 y 4 de febrero de 1913, en la zona de Sigüenza, que mandaron desde Guadalajara al general Vichery, que bueno, es muy curioso con los nombres, pero os podéis reír si veis los nombres escritos en francés o en inglés y la transcripción española. Pero bueno, el general Vichery, que cuando lo escriben aquí era con B de bicho, pues hizo un contraataque a conseguir, por un lado, conseguir una serie de forraje para el invierno y por otro lado para intentar capturar la artillería del empecinado. Fue hacia Sigüenza, pasó a Sigüenza, destrozó el batallón de voluntarios de Madrid, lo capturó entero, pero el empecinado, como no era tonto, había cogido y había mandado que toda la artillería se retirara hacia Medinaceli. Era muy importante las piezas de artillería. Eso es para que se os una idea. Luego vino la retirada y cuando fue la retirada vino el contraataque del empecinado en la zona de Pelegrina, que hizo que abandonaran todo y que Vichery llegara herido aquí a Guadalajara. Hay muchas anécdotas sobre este tema. Con Vichery estaban, según cuentan, el hermano del general Hugo, Luis Hugo, que estuvo más tiempo en Guadalajara que el propio general. Estuvo también los dos famosos renegados, que son Joaquín Villagarcía y también estuvo, Nicolás Villagarcía, y estuvo también Saturnino Abuin, y fueron los que ayudaron un poco a que se replegaran. Y entonces empezaron una serie de batallas. Cuando los franceses hicieron la retirada, parte de las tropas, incluso del propio Aragón, se retiraron por Guadalajara hacia Madrid y hacia el norte. Era un tema simplemente de tema táctico. Y estaban aquí entrando y saliendo los franceses. Es decir, no podía la Diputación de Guadalajara o cualquier gobierno, o la Junta de Guadalajara o la Junta de Molina, reunirse en una ciudad importante, en una villa importante, pues la ciudad donde que estaba todavía dominada por los franceses o por los contraataques de los franceses. Los franceses se iban hasta Unión a robar. Bueno, para ellos era decomisar, era una no contribución espontánea, evidentemente, y iban y traían y venían. Entonces, aquello estaba totalmente inseguro. De hecho, este coletazo francés fue incluso mucho peor que lo anterior, porque mientras creían los franceses que iba a estar aquí el rey José, pues entonces intentaban, entre comillas, ser más benévolos, porque claro, estos van a ser nuestros súbditos, nuestros aliados, no podemos saquearles tanto ni podemos hacerles tanto daño. Pero ya en 1913 ya sabían que se iban a ir, así que arrambraron todo, se cargaron el fuerte de San Francisco con toda la... Bueno, ahora se llama el fuerte de San Francisco, entonces era el panteón de los Mendoza en la iglesia de San Francisco, se lo cargaron. Esto lo acaban de reconstruir hace muy poquito, con dinero de la Junta, se ha hecho en Guadalajara. Por cierto, si podéis ir a verlo, porque es precioso la reconstrucción que se ha hecho. Hicieron un saqueo de Guadalajara, quemaron un montón de casas. El hecho está en que todo Guadalajara era insegura. De hecho, lo contaré seguramente parecido mucho mejor, la normativa que puso la propia Diputación cuando se reunió es: la segunda reunión la haremos, si podemos, en Guadalajara, si no en Cifuentes, si no en la zona que podamos del Alto Tajo, que en principio el Alto Tajo era más seguro incluso que la zona hacia Atienza, porque a Atienza llegaban desde Soria, los franceses de Soria. Entonces fueron diciendo varios sitios donde podrían reunirse en caso de que les dejaran las tropas francesas. Ese fue el asunto. Entonces, ¿por qué se reunieron en Anguita? Porque fue un sitio donde pudieron reunirse en relativa tranquilidad. ¿Y por qué era muy fácil salir? Porque era muy fácil salir. Anguita tiene los caminos históricos tiene una posición envidiable, porque tiene una fácil salida al páramo del señorío,
una fácil salida a las sierras por Sigüenza y Atienza, y por el valle del Tajuña es que se mete en toda la Alcarria o se mete en la Mancha conquense, es decir, que era un sitio del que si los franceses iban a copar a las autoridades españolas, pues estas tenían una huida por distintos sitios, no huir todos juntos, no caer todos juntos, pero eso fue una cuestión estratégica, ¿no? Hay que tener en cuenta también, al hilo de lo que comentaba José Luis, que se nos han conservado de aquella época los libros de actas y los libros de oficios, el registro de oficios, es decir, las cartas que se recibían y se mandaban desde la Junta, el organismo anterior a la Diputación, la Junta Superior Política de Guadalajara. Desgraciadamente, de la Junta Superior Política del Señorío de Molina no se nos ha conservado toda la documentación, se nos ha conservado muy poquita documentación, pero de la Junta Superior de Guadalajara sí, se nos ha conservado mucho. Tenemos los libros de actas y el libro copiador. Bueno, analizándolos, vemos ese peregrinaje del que José Luis hablaba, de pueblecito en pueblecito, de Huerta Pelayo al pueblo de al lado, Huerta Pelayo, claro, el Alto Tajo, es decir, estaban, pero insisto, prácticamente no se establecieron las autoridades españolas en ninguna población importante. Eso es prueba de la inseguridad política que en ese momento, militar, que se estaba viviendo. ¿Era peligroso por aquel entonces dar un paso al frente y decir yo voy a ser diputado y formar parte de esta nueva organización política que se crea de las diputaciones? Cualquier autoridad que no reconociera a José o a las tropas de Napoleón evidentemente tenía un peligro directo, era uno de los cabecillas del enemigo, eso está claro. Pero fíjate el detalle, tampoco la Junta de Molina pudo quedarse todo el tiempo en Molina de Aragón, es decir, también tuvo que peregrinar. Y fíjate el detalle que ha dicho de las localidades, entre Huenternando y Coveta, es decir, la zona del Alto Tajuña, conexión con Alto Tajo, allí estuvieron de un sitio para otro, allí de cuando en cuando habían expediciones francesas de un lado o de otro, desde arriba o desde abajo, y les incendiaban una fábrica de armas, les hacían salir por pie a la Junta, tenía que ponerse Vicente Sardina con su batallón a intentar hacer una acción de retirada para darles tiempo a todos los de la Junta Provincial de Guadalajara de darles tiempo a huir. Que por cierto, Vicente Sardina no se le recuerda mucho, pero nació en Sigüenza y murió en la zona de Bolivia, cuando estaban intentando reconquistar Sudamérica los españoles. Es una persona que fue quizá uno de los más nobles colaboradores del empecinado. Yo aprovecho esta ocasión para darles un homenaje. También merecido. Desde 1813 hasta 1833, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que acaba la guerra de la independencia, vuelve Fernando VII, el deseado. Además es que los nombres, vamos a ver, los historiadores, yo sé que nos ponemos nerviosos con los sobrenombres populares que se dan a los personajes, ¿no? Pero es que terminan siendo muy significativos, porque los ha cribado el paso del tiempo y la sabiduría popular. Claro, Fernando VII es el deseado, porque es precisamente el rey por el que suspira el país, por el que el país ha hecho una guerra para que vuelva. Bien, pues vuelve Fernando VII y en el 14, en mayo del 14, toma las medidas que es deshacer todo lo que las autoridades españolas habían hecho durante la guerra, todo lo que las Cortes de Cádiz habían hecho desde el 10 al 13, él lo deshace prácticamente en 4 medidas. Una de las medidas es el decreto de supresión de las diputaciones. ¿Por qué suprime Fernando VII las diputaciones? Pues porque las diputaciones son, yo en un reciente artículo para la Asociación de la Prensa lo titulé significativamente las diputaciones brazo armado del régimen liberal. Y es que fue eso, es que cuando las Cortes de Cádiz deciden se ha acabado el absolutismo, vamos a una nueva división del país, porque es un aspecto de las Cortes de Cádiz menos estudiado y peor analizado, que es el cambio radical que va a producir en la división territorial.
hasta las Cortes de Cádiz, el Reino de España, las Españas, están organizados en base a los reinos medievales. Fundamentalmente a las dos coronas, la corona de Castilla, la corona de Aragón, con sus distintos territorios, en los que, a pesar de la política uniformadora de los Borbones, aún se sigue teniendo distintos derechos y obligaciones en función de dónde uno está vecindado, de dónde uno es vecino. Si uno es vecino de Aragón, tiene derechos diferentes, obligaciones diferentes, así lo es en Cataluña, o lo es en el País Vasco, o lo es de Galicia, o es de Guadalajara, o es del señorío de Molina, o es... Bien, lo que van a hacer las Cortes de Cádiz es: esto se ha acabado, vamos a hacer una división del reino más conveniente, y se crean las provincias. Las provincias que, frente a los territorios históricos que tienen derechos históricos, son los territorios los que tienen los derechos. Las provincias son concebidas como unas divisiones meramente administrativas. Son el distrito territorial sobre el que una nueva autoridad, que es igual en todo el reino, va a ejercer sus funciones de gobierno. Y esas son las diputaciones. Se dice que se haga una división más conveniente del reino en provincias, y que en cada provincia haya una diputación provincial. Claro, la vuelta de Fernando VII, la vuelta del absolutismo, conlleva ineludiblemente la supresión por Fernando VII, rey absolutista, del instrumento que los liberales han creado para cambiar la estructura del gobierno. Se suprimen las diputaciones en 1814, esta es la situación en la que se va a vivir hasta la Revolución de Riego. En 1820 el general Rafael de Riego da un golpe de Estado revolucionario y restaura la Constitución de Cádiz. Al restaurarse la Constitución de Cádiz, vuelven a constituirse las diputaciones provinciales. Además, para darse prisa, se dice que se abra un proceso electoral, que haya nuevas elecciones, pero mientras que llegan las nuevas elecciones, llámense a los diputados del 14 y que se constituyan las diputaciones. Aquí va a jugar un papel fundamental Joaquín Montesoro. Joaquín Montesoro es el líder de los liberales del señorío de Molina, que había sido diputado constituyente de la Diputación de Guadalajara, y que va a ser nombrado jefe político por el gobierno liberal, el gobierno revolucionario en 1820. Montesoro convoca al resto de compañeros, a los que han sobrevivido, los diputados que han sobrevivido de 1814, y constituye nuevamente la Diputación. Esta Diputación entra en un proceso electoral, se renueva, sigue su vida hasta la reacción absolutista. Las potencias europeas ayudan a Fernando VII a restaurar el absolutismo en España, la famosa expedición de los 100.000 hijos de San Luis, y en 1820 vuelve el absolutismo y vuelven a desaparecer las diputaciones. Continúa el reinado de Fernando VII hasta su muerte, en 1833. En ese momento el absolutismo se divide entre los partidarios del hermano del rey, Carlos Isidro, los famosos, los que luego van a ser los carlistas, los partidarios de continuar con el absolutismo, y es aprovechado por los liberales. Se pactan con la reina madre, y hay unos procesos de transición entre el 1833 hasta 1835 en el que realmente los liberales vuelven a triunfar. Estalla la primera guerra carlista con las reacciones absolutistas, y en ese contexto se restauran nuevamente las diputaciones como el instrumento imprescindible para que el nuevo régimen, para que el régimen liberal, para poner fin al absolutismo, son el instrumento imprescindible. Sin las diputaciones no se hubiera acabado con el absolutismo, porque, insisto,
son el instrumento que los nuevos gobiernos van a utilizar para controlar, para afianzar el nuevo sistema político. Seguimos avanzando en la historia. No, déjame retroceder. Te dejo retroceder lo que tú quieras. Mira, es que también es conveniente recordar que Guadalajara no era lo que conocemos ahora como Guadalajara, como bien ha dicho. Entonces el señorío de Molina era totalmente distinto. De hecho, pertenecía a la provincia de Cuenca. Ya podéis imaginar cómo estaban las provincias entonces. Y Manzanares el Real y Buitrago pertenecían a Guadalajara. Entonces lo importante que quiero decir es que la Junta de Molina aceptó su disolución y su integración en la provincia de Guadalajara, pero puso una condición, y es que la primera diputación era la Diputación de Guadalajara con Molina. Y por eso quiero recordar al señor de Molina en este momento, porque los políticos de Molina tuvieron en ese momento la sensatez y la visión de unirse todos y desaparecer las dos juntas, la de Guadalajara y la de Molina, y formar una única diputación todos juntos. Entonces quiero hacer ese recuerdo hacia ellos. Se les ha hecho también ese reconocimiento en los distintos actos del Bicentenario. Sí, pero bueno, luego al final el nombre se perdió. Entonces hablamos del Bicentenario de Diputación de Guadalajara. Evidentemente Molina está súper reconocido en estos actos, eso es evidente, pero quiero recordar que la primera fue Diputación de Guadalajara con Molina. Y quiero recordar también a un intendente que fue el que hizo con sus dineros que aquello tirara para adelante, y sobre todo en el señorío de Molina, el José Juan Aro Pinilla, que intervino en las dos primeras diputaciones, en la primera y luego en la segunda cuando se instauró. Y bueno, también sería bueno recordar el nombre del primer presidente de Diputación, que entonces eran todavía nombrados por las Cortes, Jiménez de Cisneros. Sí, Guillermo Jiménez de Cisneros, un abogado madrileño, creo recordar, que es el que recibe el mandato de las Cortes de Cádiz de constituir la Diputación. Seguimos avanzando en la historia para poder dar paso dentro de muy poquito a Francisco García Marquina y que nos cuente el papel de la cultura y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo y qué supone la Diputación para la cultura. ¿Hay algún cambio desde 1833, que es donde estábamos, hasta la época del franquismo, o hasta ahí continúa puede la estar, historia? Vamos, le cedo la podemos palabra estar hablando sí, toda la noche. Vamos a ver, es que ha habido un cambio muy importante. Hasta determinado momento el presidente de la Diputación lo nombraba el gobierno central. A partir de determinado momento el presidente de la Diputación lo nombraban los diputados elegidos. Y eso es un punto importante, pero creo que hay una persona más adecuada. El sistema de organización política por las leyes provinciales queda establecido de la siguiente manera. La provincia son el distrito político en el que queda dividido el reino, y la provincia va a tener dos autoridades, a la que se le va a añadir una tercera que va a cambiar un poco de nombre y de perfil. La primera autoridad es lo que en la época se conoce como el jefe superior político, lo que desde 1849 van a ser gobernadores civiles, y los que desde hace unas décadas son los subdelegados del gobierno, es decir, son el representante del gobierno central en la provincia, autoridad provincial. La segunda autoridad provincial es la Diputación, el Pleno, el conjunto de los diputados que representan a la provincia. Y desde que triunfan los moderados en 1845, van a copiar un sistema francés de centralización, de que las provincias tengan la autonomía para la gestión de sus intereses, pero que sean una correa de transmisión del gobierno central. Y se crea una autoridad intermedia entre el gobernador civil, que es nombrado directamente por el gobierno central, la Diputación, que es elegida por los electores de la provincia, que representan a toda la provincia, y entre medias se constituye el Consejo Provincial. El Consejo Provincial, que va a durar desde 1845 hasta el 68, va a ser suprimido, pero luego con la ley del 70 cambia de nombre, pasa a llamarse Comisión Provincial, que es un grupo más reducido. Dentro de los diputados se elige un grupo más reducido, que es el que lleva el día a día, de los asuntos día a día. Esas tres autoridades fundamentales es el esquema que va prácticamente hasta el franquismo, va a durar este esquema, ¿no? Pero hay los cambios que hemos dicho. Por las leyes provinciales, el presidente de la Diputación, el presidente nato, efectivo de la Diputación, es el gobernador civil, es el representante del gobierno en
en la provincia. Por eso tenemos las circunstancias que a lo mejor en un mandato que dura 4 años tenemos 3 gobernadores o 5 gobernadores, porque el gobierno los cambia. Cambia el gobierno, es un periodo político muy inestable, donde hay años en los que hay 3 gobiernos diferentes y cada gobierno nombra a su gobernador, que es el presidente de la Diputación. Esto va a durar hasta la ley provincial de 1870. En 1870 ya se dice que el gobernador presidirá la Diputación solo cuando asista a las sesiones, pero que la Diputación tendrá un presidente propio. Que coordinará todas las funciones de gobierno y administración de la Diputación, y que cuando venga el gobernador, bueno, que presida honoríficamente, porque preside con voz, pero en bastantes periodos sin voto. Aquí en Guadalajara tenemos una anécdota. Además, ahora estamos en un proceso de intercambio entre los distintos archivos de las diputaciones provinciales, porque queremos comprobar una cosa, y es que en Guadalajara tenemos una anécdota, y es que tenemos presidente propio en 1868. Queremos comprobar si en el resto de las provincias pasó igual, porque, insisto, la legislación hasta 1870, hasta la ley provincial del 70, que dice, bueno, que la Diputación tenga presidente propio elegido por los diputados. Aquí, en el proceso revolucionario, la revolución, la gloriosa, la conocida como gloriosa, en 1868, en octubre de 1868, en Guadalajara capital y provincia, los revolucionarios constituyen una junta de gobierno que decide que la Diputación que existe en ese momento cese y que se elija una nueva Diputación. Se elige una nueva Diputación el 10 de octubre de 1868 y esa Diputación, en un acto revolucionario, elige presidente propio. Por eso el primer presidente de la Diputación es, en teoría, 2 años antes de lo que la legislación permitiría. Bien, cuando se normaliza la situación, en 1870, este presidente propio pasa a ser vicepresidente y se acepta la ley y vuelve a presidir la Diputación el gobernador hasta que se va a cambiar, ¿no? Eso en cuanto a la presidencia. En cuanto a la composición de la Diputación, pues bueno, pasamos de los 7 diputados originales. La Constitución de Cádiz marca que la Diputación esté constituida por 7 diputados, a tener el máximo de diputados que ha tenido son 31. Ha tenido 7, ha tenido 9, ha tenido 20, ha tenido 31, ha tenido 27, ha tenido 12, porque las leyes de los distintos periodos históricos lo que van a hacer es marcar un número diferente de los diputados. También cambian las leyes, tanto las leyes provinciales como las leyes electorales, cambian el sistema de elección. Hasta la dictadura de Primo de Rivera, los diputados provinciales son elegidos directamente por los electores. Hay elecciones a alcalde y concejal, hay electores a diputados, a Cortes nacionales, hay elecciones a senadores nacionales y hay diputados a diputados provinciales. Hay elecciones, a diputados provinciales. Y también han cambiado los distritos electorales. En un principio se decide que los diputados sean representantes de los partidos judiciales. La provincia, una vez que ya se cierra la configuración, el mapa actual de la provincia, se divide en 9 partidos judiciales. Y pasan a haber un diputado de 7 a 9, de un diputado por cada partido judicial. Pero luego van cambiando las leyes, se dice, bueno, para ser más democráticos hay que elegir en función de la población que existe en cada territorio. Entonces se aumentan el número de los diputados y los partidos judiciales se dividen en distritos. La reforma del 82, de 1882, lo que va a hacer es decir, se eligen, pero los distritos que no sean solo de los partidos judiciales, que se junten 2 partidos judiciales. En este caso concreto, como somos impares, 9, pues se juntan de 2 en 2, menos Molina, que es el más poblado,
el partido judicial más poblado, que él elige diputados solo el Molina. Las otras uniones eran Atienza y Sigüenza, Cogolludo Guadalajara, Cifuentes Brihuega y Sacedón Pastrana. Es decir, que van cambiando la configuración de la presidencia, va cambiando la configuración del propio pleno de la Diputación Provincial. Lo que no cambia en televisión es el pequeño momento que tenemos que hacer sí o sí para dar paso a una pequeña pausa publicitaria, pero enseguida volvemos, seguimos hablando de la historia de todo lo que nos están contando nuestros invitados y también a la vuelta, se lo prometemos, el primero que tiene la palabra es Francisco García Marquina para explicarnos cuál es el papel de la cultura y qué ha supuesto la llegada de las diputaciones para la cultura en Guadalajara. No se muevan, enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta, todavía media hora por delante para seguir hablando del Bicentenario de la Diputación, pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista cultural. Pasamos la palabra a Francisco García Marquina para que nos cuente, a su entender, cuál es el papel que ha significado la Diputación para la cultura en Guadalajara. Bueno, por supuesto, en la época en que se fundó la Diputación yo era extremadamente joven, y por lo tanto no tengo recuerdos directos, pero sí puedo traer a colación algún testimonio de un ilustre pariente mío que fue corregidor de Madrid en la época, José de Marquina. De todo ello he deducido que en el ambiente de la monarquía de Fernando VII era extraordinariamente piadoso en las creencias y que la última moda era el pelo corto. Y digo esto porque en Madrid proliferaban, y por supuesto en provincias como Guadalajara, una multitud de calvarios, de humilladeros, de oratorios, es decir, cualquier circunstancia se conmemoraba poniendo una cruz en algún lugar público. Proliferaron de tal manera que se consideró un abuso y una profanación en ciertos momentos. Entonces, don José de Marquina logró eliminar todas las cruces, menos de la de Puerta Cerrada. Y allí el paisanaje puso un cartel donde se leía: «Oh cruz fiel, oh cruz divina, que resististe al pérfido Marquina». A partir de ahí tenemos que pasar ya a recuerdos más de tipo literario, pero protagonizados también por Fernando VII. Hay anécdotas muy curiosas de su reinado relacionadas con la provincia de Guadalajara, o al menos con el paso por la provincia de Guadalajara. María Amalia de Sajonia, su mujer, no parecía darle un descendiente, parecía ser infértil, y entonces llegó hasta sus oídos la fama curativa de las aguas del Solán de Cabras. Hoy día están en Cuenca, pero en fin. Entonces montó en su carroza real, acompañado de su séquito, y eran tan malas las carreteras de la época, y eran tantos los tumbos que daba, que el monarca, que era humorista y procaz, dijo a su séquito: «De esta acabamos todos preñados menos la reina». Otros viajeros ilustres, viajeros de la época romántica también, dejaron una serie de testimonios muy interesantes sobre cómo era la provincia en aquella época. Yo tuve también un ilustre pariente al que trincó la Inquisición, precisamente en esas épocas en que se fundaba aquí la Diputación, por el mero hecho de conservar y leer libros prohibidos. Pero pásmense, los libros prohibidos eran el Sí de las niñas, de Moratín, y el Diccionario Crítico Burlesco, que sí fue una obra crítica que en la historia de la literatura crítica pues fue muy comentado y prohibido reiteradas veces. En definitiva, mi pariente Miguel de Marquina no hizo más que compensar las acciones en favor de la Inquisición de otro antepasado mío que llegó a ser familiar de ella, aunque ya en la provincia de Cuenca.
Dentro de la historia más reciente de la Diputación de Guadalajara, Antonio Bernal Algora, que fue diputado en tiempos de la dictadura, bueno, fue abuelo de mi mujer, de Toya, la que todos conocéis, o sea que hay un pequeño bastión familiar en ese momento. Y realmente el contacto que yo he tenido con la Diputación fue hace 40 años, en que yo llegué procedente de Madrid a Guadalajara, y lo primero que hice fue presentarme a un concurso literario, porque tengan en cuenta que yo no soy un erudito, soy sencillamente un escritor y fundamentalmente un escritor de creación. Entonces me presenté al premio literario Camilo José Cela, que era de narrativa, y bueno, lo gané, y con un libro que se llamaba Nacimiento y mocedad del río Hungría. Simultáneamente me presenté al premio de poesía que se llamaba Gálvez de Montalvo, que como vosotros sabéis era un gran poeta del Renacimiento, al que por ser de Guadalajara conviene dedicar algunas palabras más, y es que era tal su categoría en la época que el mismo Cervantes, en el escrutinio de la biblioteca de Don Quijote, habla de joya preciosa del pastor de Fílida, que era su obra más conocida. Y entonces yo estuve muy agradecido a la Diputación en ese momento y a los miembros del jurado, tanto porque me otorgaron el premio como porque me dieron la ocasión de publicar. Y aquí quería hacer una parte hablando de la labor cultural de la Diputación, concretamente en el campo de la edición. Hay un fondo editorial muy copioso y de mucha categoría que se cifra primero en dos publicaciones periódicas, que son la revista Guadalajara y los cuadernos de etnografía de la provincia. Pero aparte de eso, ha habido muchísimas publicaciones de tipo histórico, de tipo sociográfico, de tipo literario, a lo largo de estos años. O sea que es una labor muy importante que hizo la Diputación. Y bueno, no voy a citar nombres porque si no los cito todos, pues quedaría yo mal, ¿no? Incumpliría con muchos amigos. Y además una institución que fue la Marqués de Santillana, de la que yo en ocasiones fui presidente, en una ocasión, de la sección de literatura, que hizo también una labor muy importante. Y además esa labor se confiaba a particulares, es decir, los que daban el callo y los que trabajaban mucho y no cobraban nada, no eran precisamente los funcionarios, era gente espontánea cuyo nombre ha quedado y debe recordarse, como era pues Francisco Ortiz Navacerrada, como Pepe de Juan, que era también un hombre interesantísimo, como otros que practicaron el periodismo, como Ángel Montero. En fin, hubo muchos, y supervivientes como Antonio Herrera Casado, que también, Teresa Butrón, que también se dedicó mucho al desarrollo cultural de la Diputación. Y luego, pues, habría también que hablar un poco del curso de la intención cultural de la Diputación a lo largo de todos estos años, de la evolución que he sufrido, porque naturalmente nadie es inmune al ambiente social y político en que se mueve, eso es así. Pero en fin, yo lo dejaría para otra segunda intervención para no alargar más este trozo de que dispongo, ¿no? En el siguiente turno también podremos hablar de más cosas. Ha hecho muchas cosas la Diputación por la cultura, pero también ha hecho posibles muchos servicios que se puedan prestar en Guadalajara a lo largo de estos años. Terminando lo que él ha dicho, no quiero dejar de mencionar, esta labor ahora la continúa el Servicio de Cultura, evidentemente, pero la labor de edición viene desde los años 70 del siglo XX. Pero no solamente esta labor, también está la labor de distribución. Los libros no se quedan en una nave y se descubren al cabo de 100 años que ahí hay un montón de libros. Los libros se distribuyen a todas las bibliotecas de todas las localidades y en actos culturales. Es decir, hay también una labor de la Diputación a la hora de comprar ediciones de libros de Guadalajara, además de los propios que edita, y esos libros distribuirlos por la provincia, en las bibliotecas y en todos los puntos donde allí se le solicita. Entonces, esa labor de difusión de la cultura también tenemos que mencionarla, y en este momento la realiza el Servicio de Cultura. En cuanto a qué ha hecho la Diputación,
hay que decir que la Diputación es algo, al menos en Guadalajara, que debe seguir existiendo desde mi punto de vista, porque hay muchos pueblos pequeños. Aquí tenemos 300 pueblitos y 10 o 20 que son muy importantes, y el resto son pueblitos. Gracias a la Diputación se les puede dar una serie de servicios que no tendrían ellos por sí mismos. Eso es por un lado. Y eso es lo que ha venido haciendo la Diputación desde los años 30 del siglo XIX. Ahora que he mencionado los viajes de Fernando VII, os diré que en aquella época solamente había 2 carreteras. La que iba de Madrid a Zaragoza y a Barcelona, más o menos, bueno, antes iba por Sigüenza, después se desvió un poco, pero vamos, esa es una, y luego una pequeña desviación pequeña que había de esa carretera a los Baños de Trillo, y otra de la que iba desde Guadalajara o desde Alcalá de Henares hacia los Baños de la Isabela, donde llevó a otra de sus esposas, Fernando VII, e iba su hermano. Entonces, lo primero que hizo la Diputación fue tener que convertir los caminos de cabras, los caminos de herradura, en caminos por los que se iba. En el pueblo al lado del mío, en Peñalver, se recuerda cuando, estando Romanones, se hizo un talud sujeto que permitió hacer un camino que llegó hasta ese pueblo que antes era imposible de llegar a Peñalver, por un ejemplo. Y como eso hay cientos, y esa labor de construcción de carreteras sigue haciéndola en las carreteras que dependen de la Diputación, evidentemente, la Diputación actual. Es una labor que lleva desde 1830 hasta el momento, haciendo en carreteras. La labor de cultura, la labor de carreteras. Luego vino la orden que junto con las diputaciones tenía que haber un instituto de enseñanza media en cada provincia. Entonces, otra de las labores que hizo la Diputación fue hacer el primer instituto de Guadalajara, con sus vicisitudes y sus cambios. Su estuvo donde ahora está el instituto que está al lado de la Iglesia de la Piedad, que ha tenido también diferentes nombres, Liceo Caracense. Ese instituto, además, es un museo, si entramos dentro y vemos el edificio en que está situado. También tuvo la otra labor importante, que fue de preservación de la cultura dentro de un montón de limitaciones. Por ejemplo, llegó la desamortización de Mendizábal para poder, esa era la idea, distribuir mejor los bienes muertos y al mismo tiempo lograr un dinero para poder combatir a los carlistas. En el caso está en que de todos los conventos desamortizados, lo que se consiguió recuperar de los robos y de los expolios fue a parar también al convento de la Piedad y al Instituto de Guadalajara, porque hizo las funciones de museo provincial. Hubo un momento, y después se llevaron parte a San Ginés. Quiero decir que la Diputación ha hecho otra labor, que ha sido la labor de llevar un museo provincial, de llevar un instituto provincial, que se hizo gracias a la Diputación de Guadalajara inicialmente, porque era su obligación, y de otra serie de obras en el campo de la cultura ya desde el siglo XIX y siglo XX. Sí, como datos concretos a la hora de completar lo que José Luis está comentando, hemos de tener en cuenta una cosa: no son 3 como la Santísima Trinidad, son 4 los principios del ideario liberal primogenio, ¿no? Que son la beneficencia, la instrucción pública, que nombre más bonito para la cultura, para englobar toda la cultura, ¿no? La instrucción pública, el fomento de las obras públicas y el fomento de la economía, cuando nace la agricultura y la ganadería y el comercio, y ahora pues lo que es toda la promoción económica. Bien, en estas 4 áreas, que son los principios básicos del liberalismo primigenio, a nivel europeo, pero que en Guadalajara los va a concretar la Diputación de manera sistemática. Hay un primer presidente de la Diputación que es fundamental destacar, que es Pedro Gómez de la Serna. Pedro Gómez de la Serna, gobernador civil, presidente de la Diputación, entre 1837 y 38, va a ser clave, fundamental, porque es el impulsor de los verdaderos principios liberales aquí, y va a coger instrucción pública, crea el instituto de primera, el instituto, la promueve la inclusa, la casa cuna, el orfaninato, lo que va a ser a lo largo de toda la historia del 20 el Colegio San José, el Hospital Provincial. Unos años después va a poner las bases para la Escuela de Magisterio, la Escuela de Maestros, el Museo Provincial. Es decir, las bases, las instituciones, los centros básicos para el desarrollo de la provincia en servicios sociales y en la cultura se ponen en esa época.
En el fomento de las obras. Bien, José Luis lo ha dicho, hay 3 carreteras en la provincia y entre 1851 y 1888 se crea prácticamente, se diseña, se va a tardar un poco más en hacerlas, pero se diseña la red viaria actual. O sea, prácticamente todas las carreteras de la provincia se van a diseñar desde el plan de carreteras de 1851 que hace el Estado y que encarga a ejecutar a la Diputación, el plan de carreteras del 60 y el 64, y el mandato a la Diputación de que diseñe por debajo del plan de carreteras un plan de caminos vecinales. El plan de carreteras lo que hace es tratar de poner en comunicación capitales de provincia, cabezas de partido judicial y puntos de producción económica importante. Y por debajo de eso es el plan de caminos vecinales, que son las carreteras provinciales, que tiene que poner en comunicación todos los núcleos de población de la provincia, todos los núcleos de población, con alguna de estas carreteras principales. Ese es el esquema viario de la provincia. Bien, pues se va a diseñar desde 1851 a 1882, prácticamente está diseñado. Luego se tarda más en construir, ¿no? Pero eso, en la exposición que estamos ahora terminando de diseñar, de montar sobre esta historia, eso, hemos hecho precisamente unos cortes cronológicos para que se vea cómo la red de carreteras se va, claro, de tener 3 carriles a tener los miles de kilómetros de carretera ya asfaltada que hay de diversas categorías, ¿no? En esa cronología. Claro, fomento, instrucción pública, beneficencia, prácticamente el desarrollo de la provincia es impensable sin la Diputación Provincial. Y empalmando con, para ceder paso a Paco García y otra vez la cultura, una segunda ronda, un último apunte, apoyar evidentemente la opinión de José Luis, de que en provincias como la de Guadalajara, bueno, ahora nuestros actuales políticos determinarán lo que constitucionalmente pueden en el Parlamento y tal y eso. Pero yo tengo muy claro una cosa: a lo mejor deja de llamarse Diputación Provincial y se llama otra cosa, pero el que tiene que existir obligatoriamente una institución que a nivel provincial, por lo menos en provincias como la nuestra, en provincias como la de Guadalajara, en las que el 90 largo por ciento de todos nuestros núcleos de población tienen por debajo de los 500 habitantes, que tiene que existir un organismo que da servicios a esos pueblos para que los ciudadanos sigan siendo lo que la Constitución de Cádiz en 1812 dijo: iguales ante la ley. Es decir, que un ciudadano sea igual si vive en Guadalajara capital o en el corredor de Lenares, o si vive en Gualda, en Checa, en Albalate de Zorita, o en cualquiera de nuestros pueblecitos del señorío o de la sierra, porque somos ciudadanos que pagamos los impuestos que nos corresponden a todos y que tenemos que recibir los mismos servicios. Y en esta provincia, sin la Diputación, eso es imposible, se llame como se llame. Francisco García Marquina. Bueno, intentaba hablar del concepto ideológico de la cultura como una de sus perversiones. Y empezaré recordando que uno de los ilustres viajeros por esta provincia fue Tomás de Iriarte, que hizo un primer viaje a la Alcarria, pasó por la Entrepeña, que él describió como un paisaje horrorosamente bello, compartió las incomodidades del hospedaje también, y posteriormente fue Camilo José Cela. Y Camilo José Cela, entre otras cosas a destacar, según mi criterio, es que dentro de una época en que primaba el discurso oficial grandilocuente y autoritario, rompe ese esquema con un tratamiento literario de absoluto desenfado y de naturalidad, ¿no? Y eso para mí es muy importante, es uno de los valores de la literatura de Cela. Y me parece a mí que, aunque uno es inevitablemente tributario, como digo, de la época en que vive y de la ideología reinante,
La cultura tiene que oponerse por sistema al poder ya lo establecido, tiene que renovarse, ¿no? Y esto viene a colación concretamente de la época en que la Diputación, los premios que se concedían a las distintas actividades culturales y que eran una de las actividades más consideradas fuera de nuestra provincia, pues se decidió, por unas razones puramente ideológicas y no culturales, cambiarles de nombre. Eso todos lo recordamos, y una fuerte oposición a eso, ¿no? Bueno, no quiero hacer sangre ahora en aquella historia, que en su tiempo conocí perfectamente y a la que me opuse con todos mis elementos, ¿no? Entonces, para mí es un valor positivo que la Diputación actualmente haya renovado los nombres que sustentaban y que daban crédito a aquellos premios, que al fin y al cabo era un desprecio eliminarles, ¿no? Por eso yo creo que la orientación actual de la Diputación en ese sentido, y esto no es una política de halago, ha entendido perfectamente esto. Precisamente en esa época en que se discutieron la titularidad de los premios, para mí había un ejemplo claramente positivo, que fue el del Ayuntamiento de Guadalajara, que estando en manos de la derecha, sin embargo, mantuvo el título del premio de Teatro Cuero Vallejo, que como todos sabemos ideológicamente no era precisamente, no sintonizaba precisamente con esto, ¿no? O sea que me parecía que en aquella época, lo mismo que en la Diputación, a mi modo de ver, un error propio del sectarismo, en el Ayuntamiento se compensó por esta otra actitud de tolerancia que me parece mucho más constructiva, ¿no? En estos últimos minutos del programa sí me gustaría que se apuntaran las cosas que se nos quedan en el tintero, aunque se nos van a quedar muchas, seguro que se nos quedan muchas cosas por decir y será necesario que nos volvamos a reunir nuevamente, pero sí me gustaría saber si el avance de la historia, la llegada de nuevos organismos, además de diputaciones en aquel momento, la llegada de las comunidades autónomas, la creación del Estado central, todo ha hecho que se desvirtúe un poco esa fuerza y ese papel que han tenido las diputaciones a lo largo de la historia. Yo no sé si se llamará Diputación más adelante, como ha dicho Plácido, pero sí sé que la Diputación de Guadalajara, la misma existencia de ese ente en la provincia, es un contrapeso al poder central que sea. Es decir, en este caso el centro es la comunidad autónoma, entonces la Diputación, sea la de Guadalajara o sea la de Cuenca, sería un contrapeso al poder central de la comunidad autónoma en la que estamos en este momento. Entonces pienso que eso es otra razón para que las diputaciones existan, igual que las comunidades autónomas debían existir para ser contrapeso al Estado central. Es la idea que tengo y el último punto que quería mencionar así como tema importante. Y prefiero pasar la ronda y que vuelva. Y que vuelva. Plácido. Sí, vamos... En la misma línea. Vamos en la misma línea. Además, la línea constitucional. Arrancamos en Cádiz, estamos en la Constitución de 1978 y la Constitución define muy bien los niveles de administración. Además es que los define muy bien. Hay el gobierno central, están los gobiernos autonómicos, están las comunidades autónomas y está la administración local. Y la administración local tiene dos niveles. Están los ayuntamientos, directamente sobre el terreno, en los municipios, y existe un ayuntamiento de ayuntamientos. Existe la Diputación, que la Constitución le da un mandato claro, muy claro. Que va a ser desarrollado en la ley de bases que tenemos aún, en la ley de bases de régimen local de 1985, en las que se encarga a las diputaciones como función la de asegurar la prestación de los servicios básicos en todos los municipios de la provincia, tengan la capacidad que tengan esos municipios, que es el papel fundamental de las diputaciones, es el sentido de ser de las diputaciones, porque yo insisto, si no, no seríamos ciudadanos iguales ante la ley, si no, dependeríamos de dónde estamos avecindados. Si estamos avecindados en una población grande tenemos unos derechos, y si estamos avecindados en una población pequeña, en un municipio pequeño, no tenemos los mismos derechos. Ese es el papel de las diputaciones, garantizar que los servicios básicos, los que nos garantizan a todos la Constitución, llegue a todos los rincones de la provincia.
Francisco García Marquina, Sí, ¿quiere yo opinar creo que en al una respecto? provincia tan atomizada como esta, es muy conveniente que exista este tipo de organismo. Yo he vivido durante muchos años aquí en Guadalajara cómodamente y pienso que si algo sobras como artefacto sería el de las autonomías, que con muchísimo mayor gasto y menos vergüenza tratan de complicar la vida del ciudadano más que de ayudarle. Una última ronda para hacer los apuntes de manera rápida, porque nos quedan creo que 4 minutos o igual menos, las cosas que se nos han quedado en el tintero y alguna idea con la que queráis terminar. Anécdota histórica, las chinches que le picaron a Tomás de Iriarte cuando estaba en la Salceda camino en el viaje a Alcalá que has mencionado, en la parte positiva que le sirvió para escuchar los cánticos de los monjes. Y en la parte ya un poco más histórica, recordar que el escudo de la Diputación conserva dentro de él los escudos de aquellos primitivos divisiones que tuvo, Cifuentes, Atienza, Sacedón, etcétera, etcétera. Por no enrollarme no cuento los demás. Plácido. Sí, en esta línea, como anécdota, hemos descubierto que en los sucesivos escudos de la Diputación Provincial hay un jaleo. Hay un jaleo que estamos tratando de desenredar, pues porque al formarse el escudo de la Diputación con los escudos de las 9 cabezas de partido judicial, estos pueblos, cabezas de partido judicial, han cambiado de escudos desde que se inicia la Diputación hasta nuestros días. Entonces hay escudos de la Diputación que cambian de cuartel porque cambian los escudos de las cabezas de partido judicial. Y también una anécdota, y es que la lucha permanente que se vivió a lo largo de todo el siglo XIX entre Cogolludo y Tamajón por ser cabeza de partido judicial. Hay al vaivén de los cambios de signo en el gobierno central, cambiaba la cabeza de partido judicial, los progresistas favorecían más a Cogolludo y los moderados favorecían más a Tamajón, de manera que cambiaba el gobierno central y cambiaba el partido, la cabeza del partido judicial. Francisco. Sí. Bueno, dentro de la política editorial, que me parece correcta y que depende naturalmente del numerario, que se mejore la distribución. Se han hecho muchos avances, pero aún, por supuesto, quedan libros almacenados y, como ocurre en algunas ocasiones, hay textos que no se encuentran, pero, sin embargo, e increíblemente, se llevan en su maleta, o por lo menos hasta el hotel, los que vienen a la convención, pues no sé, de piscicultores, ¿no? En nuestra defensa estamos mejorando. Un dato, en los últimos 2 años se han distribuido en el 12, en el 11 se distribuyeron más de 16.000 libros y en el 12 se distribuyeron 15.900 y pico libros. Pues que se siga mejorando en beneficio de la cultura y de la recuperación de la historia de nuestra provincia. Muy rápido. La Diputación ha existido con el franquismo, con la República y con la monarquía. Ha sobrevivido a todos, entonces es señal de que no debe ser muy mala cuando los tres la han mantenido. Pues con esa idea cerramos el programa de hoy. Gracias a los tres, José Luis García de Paz, investigador, Plácido Ballesteros, historiador, y Francisco García Marquina, escritor, por acompañarnos esta noche y poner un poco de sosiego en toda la batalla política que tenemos por ahí, echar la vista atrás un poco a nuestra historia. Gracias por acompañarnos. Gracias también a ustedes una vez más y hacer hincapié en lo mismo, en que hoy nosotros en Televisión Guadalajara hemos decidido bajar un poco el tono, echar la vista atrás, recuperar nuestra historia y recordar todo aquello que nunca se nos debe olvidar. Buenas noches.